El millonario se casó con la esposa de su amigo, pero su propia esposa apareció en la boda con 3 hijos. Asterisk, las lámparas de araña del gran salón Belmont brillaban como oro fundido, proyectando una cálida luz sobre las copas de cristal y las mesas cubiertas de satén. Hileras de rosas blancas se curvaban como olas hacia el altar, donde Ethan Darrow lucía un smoking negro a medida, con una sonrisa de confianza en sus labios. A su lado Isabella, deslumbrante con un vestido adornado con perlas, le cogió la mano mientras el oficiante pronunciaba las últimas palabras de los votos. Si esta historia te resonó, suscríbete al canal de Me Gusta, difunde la información y cuéntanos desde dónde la estás mirando. Los invitados permanecieron sentados, en silencio, asombrados, con el aire cargado de admiración y envidia. Todos conocían la reputación de Ethan, un millonario hecho a sí mismo, encantador e intocable. Su matrimonio con Isabella, la hermosa esposa de su viejo amigo Márquez, ya había desatado rumores, pero allí, bajo el resplandor de la perfección, los susurros se disolvieron en refinados aplausos. La mirada de Ethan recorrió brevemente al público. Con la confianza intacta, apretó ligeramente la mandíbula al ver el asiento vacío de la tercera fila, un asiento reservado para Márquez, quien había declinado la invitación. Era un silencioso recordatorio de que toda superficie perfecta tiene una grieta. Aún así, hoy estaba destinado a ser perfecto. La voz del oficiante se alzó. Si alguien aquí sabe alguna razón por la que estos dos no deberían unirse en santo matrimonio. Asterisk. Solo el leve zumbido del aire acondicionado y el clic lejano del objetivo de un fotógrafo. Ethan exhaló lentamente. Las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba. Habla ahora o calla para siempre. Fue entonces cuando se oyó el sonido en un golpe sordo y resonante. Como el eco de un mazo, todas las cabezas se giraron hacia la entrada. Cuando las imponentes puertas de roble se abrieron, una ráfaga de aire fresco inundó el salón. Agitando los pétalos a lo largo del pasillo, una mujer estaba enmarcada en la puerta. Llevaba el cabello ligeramente despeinado y una expresión aguda, casi tallada en acero. A su lado se aferraban 3 niños, 2 niños y una niña, cuyas pequeñas manos aferraban la tela de su vestido como si fuera el único lugar seguro de la habitación. Las exclamaciones se extendieron como una ola. Se disparó el flash de una cámara, no de un fotógrafo contratado, sino de un invitado que no pudo resistirse a capturar la escena. La mano de Isabella se tensó. En el agarre de Ethan su cuerpo se congeló, no por la sorpresa, sino por un reconocimiento que le aceleró el pulso. La mujer dio un paso hacia adelante, sus tacones resonando contra el mármol, cada paso cargado de una acusación tácita. La voz de Ethan no salió. Su encanto, cuidadosamente construido, se quebró bajo el peso de su presencia. Los ojos de los niños recorrieron la lujosa habitación. Su confusión contrastaba con la brillante escena. Vestían con pulcritud pero sin extravagancias, un contraste evidente con la opulencia que los rodeaba. Empezaron a oírse susurros agudos y cortantes. ¿Quién es? ¿Por qué me resulta tan familiar? El oficiante titubeó mirando nerviosamente a Ethan. El pecho de Isabella subía y bajaba rápidamente. Su perfecta compostura amenazaba con quebrarse. La voz de la mujer, cuando llegó, era baja y firme, y se escuchó a través del pasillo con una claridad inquietante. Esta boda. Hizo una pausa, dejando que el silencio se llenara de tensión. No puede celebrarse. La sala pareció contener la respiración. Su mirada se fijó en Ethan, y en ese instante, todos pudieron ver que no se trataba de la intrusión de Unextra. Había algo histórico en la forma en que entrecerró los ojos, en la forma en que Ethan apretó los puños. Nadie se movió. El pianista de la esquina bajó las manos del teclado. La melodía quedó inconclusa. Los niños se acercaron. A ella uno de ellos susurró algo que solo ella podía oír. Les puso una mano en los hombros, sin apartar la vista de Ethan. «Soy su esposa», dijo, y sus palabras cortaron el silencio como una cuchilla. «Y estos son sus hijos». La sala estalló en caos, voces superpuestas, sillas raspando, teléfonos saliendo para grabar el escándalo que se estaba desarrollando. La mente de Ethan daba vueltas, pero su expresión no delataba nada. Isabella, sin embargo, no pudo ocultar el atisbo de miedo que cruzó su rostro. La mujer dio otro paso al frente, y los niños la siguieron obedientemente. Su presencia ya no era solo una interrupción, era una tormenta que rompía el techo de cristal del mundo perfecto de Ethan. Y mientras los invitados susurraban y las cámaras destellaban, Ethan supo que la boda ya no era la historia. La historia acababa de entrar por la puerta. El silencio que siguió a sus palabras se sintió más pesado que las arañas de cristal. Las exclamaciones recorrieron a la multitud como una ola repentina, cada una alimentándose a la siguiente hasta que la sala se convirtió en un mar de susurros. Ethan apretó la mandíbula y curvó ligeramente los dedos. Poro no habló. No podía
Claire. Dio otro paso por el pasillo, sus tacones resonando con precisión mesurada. No se apresuró, no titubeó. Su aplomo era desconcertante, como si hubiera ensayado este momento una y otra vez, esperando el momento perfecto para atacar un invitado. A la izquierda susurró: Claire, ¿no es ese su? Antes de que alguien a su lado lo silenciara rápidamente, sí. La voz de Claire resonó por el mármol sin necesidad de micrófono, respondiendo a la pregunta que nadie se había atrevido a formular. Me llamo Claire Darrow. Soy la esposa de Ethan, a su esposa legal. La mirada de Isabella se dirigió a Ethan, buscando en su expresión negación, ira, cualquier cosa que pudiera hacer que el reclamo de esta mujer se desvaneciera. Pero el rostro de Ethan permaneció inmóvil, tallado en la misma piedra que había forjado su fortuna. Claire llegó a la mitad del pasillo. Los niños permanecieron cerca de ella, y su presencia acentuó la tensión como si fuera una prueba. Viviente, el mayo R, de unos 8 años, se mantuvo más erguido que los demás, con la mirada fija en Ethan, con una expresión mucho mayo R que su edad. No pediste el divorcio, Ethan, continuó Claire, con un tono casi familiar. Ni siquiera intentaste arreglar las cosas discretamente. Simplemente desapareciste. Como si nosotros, ya no existiéramos. El oficiante miró con impotencia desde Ethan a los invitados. Luego volvió a mirar a Claire. Con el guión completamente abandonado, Ethan finalmente habló, en voz baja pero firme. Claire, no es el momento. Este es el momento, replicó ella, entrecerrando los ojos. Has traído a toda la ciudad aquí para presenciar un matrimonio que no puede celebrarse legalmente. Estoy aquí para asegurarme de que todos sepan exactamente por qué. Las exclamaciones se extendieron de nuevo entre la multitud. Los teléfonos comenzaron a grabar discretamente. A pesar de los carteles que prohibían fotografiar fuera del equipo oficial, la postura perfecta de Isabella flaqueó. Retrocedió un poco, como si la distancia la protegiera del caos que se desataba en tiempo real. Ethan susurró, con voz apenas audible: dime que miente, pero Ethan no le respondió. Su silencio era una especie de confesión. Los labios de Claire se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa. Pensaste que podías enterrar la verdad, Ethan, pero la verdad no se queda enterrada, ¿verdad? Ni los matrimonios, ni los hijos. Su mirada recorrió a la multitud, y luego volvió a Ethan, y mucho menos las promesas que rompes. La niña más pequeña tiró del vestido de Claire, susurrando algo. Pero ella acarició suavemente el cabello de la niña sin apartar la mirada. Un hombre en la tercera fila se puso de pie, visiblemente incómodo. Será algún malentendido, seguramente. No hay ningún malentendido, interrumpió Claire, con la voz hiriente como el cristal. Tengo los papeles, tengo las pruebas. Este hombre es mi marido, y hasta que la ley diga lo contrario, esta boda no es más que una farsa. La sala quedó sumida en un silencio incómodo. Ethan dio un paso adelante, con la mandíbula apretada. Claire, este no es lugar para... Este es el lugar perfecto, interrumpió bruscamente, con un tono más sombrío, porque durante años has controlado donde se permite que exista la verdad. No aquí, no hoy, no delante de ella. Miró brevemente a Isabella, cuyas manos temblorosas delataban su miedo. La multitud observaba, atrapada entre el escándalo y la simpatía, incapaz de apartar la mirada. La compostura mesurada de Ethan finalmente se quebró, solo un poco, lo suficiente, para que quienes lo conocían lo notaran. Hablar en privado, Claire asintió brevemente, casi como si no hubiera esperado menos. Lo haremos, pero primero. Dejó que su voz se prolongara, pesada, como una advertencia. Todos aquí necesitaban saberlo, porque has construido este imperio, con encanto y mentiras. Y los imperios caen cuando la verdad entra por la puerta. Sus palabras se posaron sobre el pasillo como una sombra. Nadie se atrevió a moverse. Ethan se giró bruscamente hacia el oficiante. Pausa la ceremonia. Su voz era cortante, terminante. Bajó del altar, con movimientos controlados pero con la mirada ensombrecida por algo tácito. Claire, resuelta, se dejó guiar hacia una puerta lateral. Los niños la seguían de cerca. Isabella permaneció en el altar, sola con su vestido. Con las manos temblorosas alrededor del ramo, las puertas se cerraron detrás de ellos, con un ruido sordo. Y para todos los que quedaron en la sala, la verdadera boda fue olvidada. La verdadera historia acababa de comenzar tras puertas cerradas. La puerta se cerró con un chasquido sordo y definitivo, acallando el murmullo de voces del salón nupcial. El sordo caos del exterior se desvaneció, reemplazado por la quietud de la antecámara tenuemente iluminada. Ethan se giró hacia Claire, con la mandíbula apretada y la mirada oscurecida por una mezcla de rabia y desesperación. La compostura impecable que mostraba en público empezaba a resquebrajarse. Pequeñas grietas, en una máscara que había pasado años perfeccionando. ¿Qué demonios fue eso, Claire? Su voz era baja pero cortante,
cada palabra mordaz. Claire se mantuvo firme, con sus hijos acurrucados cerca del sofá junto a la pared. No se inmutó. Esa, dijo con frialdad, era la verdad de la que has estado huyendo. No tenías derecho, no, ¿cierto? Su voz se afiló. Te fuiste sin decir una palabra, Ethan, sin explicaciones, sin apoyo, ni un solo centavo, para tus propios hijos. Y luego veo tu cara estampada en las páginas de Sociedad, sonriendo como el novio perfecto mientras te casas con la esposa de mi amigo. Dejó que las últimas palabras se retorcieran en el aire. Ethan se pasó una mano por el pelo, paseándose. ¿Crees que te debo una después de lo que hiciste? Claire entrecerró los ojos. ¿Después de lo que hice? Sus pasos se detuvieron en seco. Su mirada se cruzó con la de ella, y por un breve instante la tensión cambió. Ya no era ira, sino algo más peligroso en la historia. ¿Crees que lo olvidé?, preguntó, con la voz más baja, casi un susurro. Esa noche, las mentiras que dijiste, el desastre que dejaste que limpiara. A Claire se le cortó la respiración por una fracción de segundo, pero se recuperó enseguida. No puedes echarme la culpa. Te protegí esa noche, Ethan. Nos protegí a todos. Apretó la mandíbula, y lo pagué. Una y otra vez. Dio un paso más cerca. Su tono se volvió más frío. No pagaste, Ethan, marchaste más rico. Why? Usaste lo que pasó para justificar tu abandono. Exhaló bruscamente, apartando la mirada. Ya no se trata de nosotros. Se trata de apariencia. ¿Tienes idea de lo que has hecho con mi reputación esta noche? Claire Cosisei. ¿Río tu reputación? ¿Eso es lo que te importa? No que tus hijos estén aquí, preguntándose por qué. ¿Su padre finge que no existen? La mirada de Ethan se desvió brevemente hacia los niños. Un cambio mínimo, pero Claire lo vio. Una sombra de culpa, rápidamente sepultada. Este no es lugar para ellos, murmuró. No, dijo Claire con femis. Este es el lugar perfecto, porque necesitan ver qué clase de hombre eres en realidad, no el de las revistas, el de puertas adentro. El silencio que siguió fue denso. Los niños permanecieron sentados en silencio, percibiendo el peso de las palabras de sus padres. La voz de Ethan se suavizó un poco, aunque su mirada permaneció cautelosa. Claire no quería que terminara así, con los brazos cruzados. Entonces quizá no deberías haberte ido. Se acercó, bajando el tono. No tienes ni idea de lo que está en juego. ¿Crees que se trata de amor, de traición? Hay cosas que no entiendes. Frunció el ceño. Pruébame. Dudó. Por un segundo pareció que iba a decírselo. Pero entonces la máscara volvió a su sitio. Es mejor que no lo sepas. La expresión de Claire se endureció. Ya hace lo suficiente como para arruinarte. Sus labios se apretaron en una fina línea. Cuidado, Claire. Crees que estás jugando, pero no tienes ni idea de lo profundo que es esto. Su mirada no vaciló. Entonces quizá deberías tener cuidado, Ethan, porque no soy yo quien ha construido un imperio con mentiras. La tensión entre ellos era eléctrica y ninguno estaba dispuesto a ceder. Ethan finalmente se enderezó, y su voz recuperó su frialdad calculada. Hablamos luego a solas. Claire asintió bruscamente. De acuerdo, pero que sepas esto. Ethan, no vine aquí a destruirte. Bajó la voz, casi un susurro. Vine aquí para sobrevivir a ti. Los ojos de Ethan se entrecerraron ante la elección de palabras, pero antes de que pudiera responder, se escuchó un suave golpe en la puerta. Una voz de hombre llamó desde afuera. Señor Darrow, necesitamos hablar, es urgente. Ethan frunció el ceño. Reconoció la voz Anera Márquez. El golpe en la puerta fue firme, seguido por la voz familiar. Ethan, necesitamos hablar. Ethan se quedó paralizado, con los hombros tensos. La mirada penetrante de Claire oscilaba entre él y la puerta. Márquez preguntó con la voz cargada de sorpresa, y algo más. La expresión de Ethan permaneció inalterada. Quédate aquí, murmuró dirigiéndose a la puerta, pero Claire dio un paso al frente. No, si Márquez está aquí y quiero saber por qué. Ethan dudó una fracción de segundo antes de abrir la puerta. Márquez vestía un traje oscuro, pero carecía de la elegancia de la perfección sastre de Ethan. Su rostro reflejaba la leve sombra de alguien que había pasado demasiadas noches en vela. Sus ojos recorrieron la habitación, primero en Claire y luego se desviaron brevemente hacia los niños. Apretó la mandíbula. Ozzy Q. Así es como me entero, dijo en voz baja. Claire frunció el ceño. ¿Descubrir qué? La voz de Ethan lo interrumpió rápida y fríamente. No es el momento, Márquez. Márquez soltó una risa seca. No. Contigo nunca lo es. Todo queda enterrado hasta que decides lo contrario. Claire se acercó, cruzándose de brazos. Que alguien empiece a explicarlo. ¿Por qué estás en la boda de Ethan? Ni siquiera estabas en el salón. La mirada de Márquez se posó en Ethan. ¿Por qué no se lo cuentas? Ethan apretó la mandíbula. Porque no tiene por qué saberlo. Márquez lo ignoró y se volvió hacia Claire. ¿Crees que este matrimonio con Isabella se trata de amor? No, en esto es una forma de presionar.
Cada promesa, cada sonrisa, cada titular, todo está ligado a un acuerdo que salió mal hace años. Claire entrecerró los ojos. ¿Qué clase de trato? Marcus dudó. Un trato que me involucraba a Mian y a Isabella. Ethan intervino con voz cortante. No empieces, Marcus. Este no es tu escenario. Pero Marcus insistió, con un tono ahora amargo. Isabella no era el premio, Claire. Era una garantía. Este matrimonio es el último paso para encubrir algo. Algo que Ethan preferiría destruirme antes que ver expuesto. A Claire se le aceleró el pulso. ¿Dices que esta boda es por negocios? Marcus esbozó una breve sonrisa sin humor. Negocios son supervivencia en el Edge. La voz de Ethan bajó peligrosamente. Marcus, basta. Marcus lo miró sin miedo. ¿Recuerdas lo que pasó con el consorcio? ¿Recuerdas los fondos que faltaban? ¿Recuerdas a quién pertenecían los papeles? Ethan apretó los puños. Y recuerdo quién firmó esos papeles. Sin leerlos, Claire los miró. Y las piezas empezaron a formar una imagen que no le gustaba. Ustedes dos eran compañeros, dijo lentamente. Esto tiene algo que ver con el colapso, ¿verdad? El silencio de Marcus fue respuesta suficiente. Ethan se volvió hacia ella, con voz tensa pero controlada. Esto no es asunto tuyo, Claire. Vuelve al hotel, llévate a los niños. No te metas en esto. Claire negó con la cabeza, con tono desafiante. ¿Crees que he llegado hasta aquí para irme ahora? No, Ethan, si esto te afecta, me afecta a mí. La mirada de Marcus se endureció. Tiene razón. Y si crees que es la única que hace preguntas, te equivocas. Hay otros observando. Hay otros que lo saben. Los ojos de Ethan se cruzaron con los de Marcus. Una advertencia silenciosa entre ellos. Pero Claire la captó en esa verdad tachita, pesada y peligrosa. Marcus retrocedió hacia la puerta. No vine a salvarte, Ethan, vaina a decirte que las paredes se están cerrando, y cuando lo hagan, Isabella no estará a tu lado, nunca lo planeó. A Claire se le encogió el pecho y su mente se aceleró. La seguridad en la voz de Marcus no era la amargura de un exmarido, sino la fría precisión de alguien que sabía exactamente lo que le esperaba. Marcus se detuvo en la puerta. Deberías preguntarte, Claire, ¿por qué Isabella aceptó casarse con él? No fue por amor. Dicho esto, se fue y la puerta se cerró con un clic detrás de él. Ethan se quedó quieto por un momento, de espaldas. La voz de Claire era baja y firme. ¿Vas a decirme qué quiso decir? Los hombros de Ethan se tensaron. No voy a asegurarme de que nunca tengas que descubrirlo. Sus palabras eran tranquilas, pero su tono era de esos que prometían cualquier cosa menos paz. La mañana después de la boda, los tabloides solo contaron una versión de la historia. La de Ethan, la llegada de Claire, fue descrita como una escena desesperada, y sus acusaciones fueron desestimadas como el amargo arrebato de una esposa separada que no podía aceptar el fin de su matrimonio. No se mencionaron documentos legales, no se encontraron fotos de los niños, solo declaraciones cuidadosamente seleccionadas del equipo de Ethan, cada línea elaborada para proteger su nueva imagen como un hombre que entra en una etapa más feliz de su vida. Claire hojeó los titulares en su habitación de hotel, cada uno distorsionando aún más la verdad. Ex esposa, interrumpe ceremonia en crisis emocional. Ex inestable, interrumpe la boda del año. Sintió una opresión en el pecho al coger el teléfono. Intentó llamar a un antiguo socio de Ethan, un hombre que una vez le prometió apoyarla si alguna vez la necesitaba. Su voz era fría al responder. Claire, no puedo involucrarme. No es un buen momento, nunca es un buen momento, dijo bruscamente. Hubo silencio en la línea. Luego un clic silencioso cuando finalizó la llamada. Se quedó mirando el teléfono un momento antes de dejarlo. Las paredes se cerraban sobre ella tal como Marcus le había advertido. Ethan se movía rápido. En cuestión de horas, amigos en común dejaron de responderle los mensajes. Los padres del colegio de sus hijos la evitaban en la fila para ligar. Una vecina, la que conocía desde hacía años, cruzó la calle para evitar el contacto visual. Esto no fue coincidencia. Fue controlan y no era nada nuevo. Su mente se remontó a los primeros años de su matrimonio en las sutiles maneras en que Ethan había alterado la realidad. Cuando ella cuestionaba sus trasnochadas, él la convencía de que solo imaginaba cosas. Cuando ella le preocupaba la falta de fondos en sus cuentas compartidas, él le presentaba extractos impresos con precisión que no coincidían con lo que ella recordaba. Cada desacuerdo terminaba de la misma manera. Ethan calmado, sereno, haciéndole sentir como si estuviera exagerando, hasta que empezó a preguntarse si era así. El recuerdo de una noche ardía con más intensidad. Ella lo confrontó por un rumor en rumores de que lo habían visto con otra mujer en un hotel del centro. Él se rió, la tomó de la mano y la jaló hacia la sala, donde una docena de rosas la esperaban. Mira, Claire, dijo en voz baja, poniéndole una copa de vino en la mano. Oyes historias porque la gente nos envidia. Quieren vernos caer. No les des esa satisfacción.
Entonces ella se disculpó con él. Ahora, de pie en la habitación de su hotel, vio esa noche como lo que eran otra disculpa cuidadosamente preparada, diseñada para mantenerla exactamente donde él la quería. Ethan seguía jugando el mismo juego, solo que ahora había más en juego. Claire se giró hacia la mesa donde había una pequeña pila de documentos en cartas antiguas, extractos bancarios, fotografías. No eran suficientes para delatarlo, todavía no, pero eran piezas de un rompecabezas, más grande que antes. Le había dado demasiado miedo terminar. Su determinación se endureció. Lo reuniría todo en correos, en testigos, en cualquier cosa que pudiera desmantelar la imagen que él había construido. Pero Ethan no solo se defendía, la estaba borrando. 2 días después apareció una entrevista de lujo en una revista de negocios. Ethan habló con cariño de su nuevo comienzo con Isabella, insinuando con cautela que su matrimonio con Claire había sido problemático durante años. Debido a la tensión emocional, no la llamó inestable directamente. No hacía falta. Claire conocía la estrategia. Para cuando hablara, el mundo ya estaría convencido de que era la villana de su propia historia. Esa noche, se sentó en el borde de la cama del hotel mientras sus hijos dormían en la otra habitación. El más pequeño se removía inquieto. Murmurando en sueños, Claire se recostó, agotada por el cansancio. Pero antes de que se le cerraran los ojos, oyó la suave voz de su hijo mayor desde la puerta. Mamá, susurró. ¿Recuerdo algo sobre papá? Sus ojos se abrieron al instante y su pulso se aceleró. ¿Qué recuerdas? Dudó, mirando a sus hermanos. Era tarde, estaban dormidos. Se fue con unos papeles y me dijo que no les contara nada. A Claire se le encogió el corazón. Era la primera vez que alguno de los niños hablaba de Ethan con tanto detalle. Ella le hizo un gesto para que se acercara. Dime todo lo que recuerdas, Sam, porque a veces la verdad surge de las voces más pequeñas. Claire estaba sentada en el borde de la cama, con su hijo mayor de pie en la puerta, vacilante pero decidido. Su vocecita aún resonaba en su mente. Recuerdo algo sobre papá. Le hizo un gesto para que se acercara, bajando la voz para no despertar a los dos más pequeños. ¿Qué viste esa noche? Se subió a la cama, con las rodillas apretadas contra el edredón. Ertel, dijo, con la mirada fija como si repitiera la escena. Estabas durmiendo en tu habitación, Joey. Voces abajo. Papá estaba al teléfono. Pero entonces había alguien más. Un hombre. Claire sintió que se le aceleraba el pulso. ¿Recuerdas de qué hablaron? Negó con la cabeza. No todo. Pero papá insistía en que los números no coincidían, y luego le dijo al hombre que trajera los documentos, antes del vuelo de la mañana. Su mente se fijó en los documentos de Word. Coincidía perfectamente con la advertencia anterior de Márquez, y con el libro de contabilidad que Ethan le ocultó durante su matrimonio. Su hijo dudó de nuevo, y bajó la voz. Antes de irse, entró en mi habitación y me pidió que no te dijera que se iba. A Claire se le encogió el pecho. Le apartó el pelo con suavidad. Eres muy valiente al decírmelo ahora. Se encogió de hombros y miró a sus hermanos dormidos. No recuerdan mucho a Anne, pero Ellie también lo vio una noche. La mirada de Claire se dirigió a su hija, la mediana, que se movía levemente mientras dormía. «Ellie», preguntó en voz baja. Ellie se incorporó lentamente, frotándose los ojos. No dormía, dijo con voz somnolienta pero seria. Recuerdo que papá se fue en el coche negro, era muy tarde. Lo miré desde las escaleras. Llevaba una maleta y había un hombre esperando afuera. Llevaba un sombrero gris. A Claire se le hizo un nudo en la garganta. ¿Recuerdas algo más del hombre? Ella asintió lentamente. Olía a humo y parecía asustado. Claire intercambió una mirada con su hijo mayor. Las piezas se apilaban en su mente, pero la imagen que formaban aún no estaba clara. Suhaya Menor, todavía medio dormida, murmuró desde la almohada. Papá dijo que no podemos hablar de esto o vendrá gente mala. A Claire se le heló el corazón al oír esas palabras. Los miró a los tres. En sus rostros inocentes contenían fragmentos de una verdad que se suponía que no debía conocer. No insistió más esa noche en eran niños, no. Pero ahora sabía lo suficiente como para comprender que no se trataba solo de abandono o traición. La ausencia de Ethan no fue casual, sino calculada. A la mañana siguiente, mientras los niños desayunaban, Claire estaba sentada en el pequeño mostrador del hotel, anotando todo lo que le habían contado en una libreta en llamadas nocturnas. Documentos en números que no coincidían en coche negro, sombrero gris. El hombre olía a humo. Cada detalle era un hilo, y ella tenía la intención de tirar de cada uno de ellos. Pero otro pensamiento la rondaba por la cabeza. Si los niños habían notado estas extrañas salidas, otros también debían de haberlo. Hecho en vecinos, en conductores, en socios, en personas a quienes Ethan consideraba leales. Su teléfono vibró, interrumpiendo sus pensamientos. Número desconocido. Ella dudó y luego respondió. «Señora Darrow». La voz del otro lado era tranquila y pausada. «Sí», dijo con cautela. «Soy el detective Rowan. Me gustaría reunirme con usted».
Sobre su esposo, Claire se enderezó en su silla, apretando con fuerza el teléfono. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hubo una pausa antes de que respondiera. Será mejor que hablemos en persona. Creo que podría tener información que ayude a una investigación en curso. Su mirada se dirigió a los niños en la mesa, que seguían riendo con el cereal. Un nudo de miedo se formó en su estómago. Bajó la voz. ¿Qué clase de investigación? Uno que involucra las transacciones financieras de Ethan Darrow y a la gente relacionada con él. A Claire se le cortó la respiración. La advertencia de marca. Los recuerdos de los niños. Y ahora, un detective. Su voz era firme, aunque tenía el pulso acelerado. ¿Dónde quieres que nos veamos? El detective le dio una ubicación neutral, tranquila, lejos del Belmont Grand Hall y del caos que había provocado. Al colgar, Claire volvió a mirar a sus hijos. Se habían convertido en algo más que simples testigos de un matrimonio roto. Ahora tenían en sus manos piezas de un crimen mucho mayor. El café estaba tranquilo, escondido en una calle lateral lejos del mármol pulido del Belmont Grand. Claire estaba sentada en la mesa de la esquina, de espaldas a la pared. Una costumbre que había adquirido sin darse cuenta. El detective Rohan llegó puntual. Era alto, de unos 40 y tantos años, con un traje sencillo pero impecable. Se sentó frente a ella sin estrecharle la mano y dejó una carpeta delgada sobre la mesa. Señora Darrow, dijo con voz serena. Claire, corrigió ella. Con voz tranquila pero cautelosa, Rohan la observó un momento antes de hablar. Has causado un gran revuelo al aparecer en esa boda. Entrecerró los ojos. Estaba allí por la verdad. Si eso causa revuelo, que así sea. No discutió. En cambio, golpeó ligeramente la carpeta. La verdad es que has llamado la atención de quienes ya vigilaban a Ethan muy de cerca. Se le encogió el estómago. ¿Qué clase de atención? Rohan se inclinó ligeramente y bajó la voz. Ethan Darrow está siendo investigado financieramente. Se han transferido grandes sumas de dinero extraoficialmente. Tenemos pruebas que lo vinculan con una red de cuentas en el extranjero, algunas vinculadas a Mark Casale. La mente de Claire recordó a Marques en la habitación lateral, su advertencia sobre la influencia. Marques murmuró, casi para sí misma, dijo que el matrimonio no se trataba de amor. La mirada de Rowan se agudizó. Marques sabe más de lo que dice, pero eso es terreno peligroso para ti. Claire se enderezó en su asiento. ¿Peligroso cómo? Rohan dudó. Su tono cambió casi protector. El dinero que Ethan mueve no desaparece sin más. La gente sale lastimada cuando se interpone entre él y su destino. Se le aceleró el pulso, pero le sostuvo la mirada. ¿Me estás diciendo que mis hijos están en peligro? Eso es exactamente lo que te digo. Su voz era firme, pero no había suavidad en su advertencia. Tu aparición en esa boda no fue solo una escena. Fue una señal a gente que antes no sabía de tu existencia. Ahora sí, las manos de Claire se apretaron en su regazo. Ethan, Rohan exhaló. Ethan protegerá a Ethan. Es todo lo que puedo prometer. Las palabras le calaron hondo. Pensó en los recuerdos de los niños a las llamadas nocturnas, el coche negro, la maleta. Cada detalle se sentía ahora más nítido, más peligroso. Rohan volvió a mirar la carpeta pero no la abrió. El imperio de Ethan es mucho más que lo que se ve en las revistas. Su fortuna pública es solo la superficie en debajo. Hey dude, hay negocios y hay nombres que es mejor no mencionar. La voz de Claire era tranquila pero firme. ¿Y quieres que te ayude? Rohan la observó de nuevo, con expresión indescifrable. Quiero que mantengas a tus hijos a salvo. No hagas ruido. Vigilan si algo cambia, si Ethan se mueve de repente. Llámame. Claire soltó una risa breve y sin humor. ¿Crees que puedo quedarme de brazos cruzados mientras lo destruye todo? La voz de Rohan bajó. Claire, esto no se trata solo de un matrimonio roto. Se trata de sobrevivir en tu supervivencia. Por un momento, el peso de sus palabras la presionó como una fuerza física. Rohan deslizó una tarjetita sobre la mesa. Mi línea directa sin buzón de voz si llamas, contestó. Claire lo metió en su bolso sin romper el contacto visual en Rohan. Se puso de pie con tono tesado. Ten cuidado en quien confías. Ethan construyó su vida con influencia, y la influencia es un arma de doble filo. Con eso, se fue, desapareciendo en la tranquila calle exterior. Claire se sentó sola un momento. El bullicio del café se desvaneció en el silencio. Tomó su café, pero le temblaba la mano. El imperio de Ethan no era solo un castillo de naipes, era una fortaleza, y ella estaba a sus puertas. La llamada llegó tarde en la noche, justo cuando Claire estaba acostando a los niños. La voz al otro lado era baja, pausada. Claire, soy Marques. Se le encogió el pecho. ¿Por qué me llamas? Creo que ya lo sabes, dijo. No había presunción en su tono, solo un tono cortante. Ethan no se detendrá, y si lo acorralan, se llevará a todos con él, incluyéndote a ti.
Salió al pasillo, bajando la voz. ¿Qué quieres, Marcus? Quiero lo que me quitaron. Durante la pausa que siguió, Claire casi pudo ver su expresión. La misma furia controlada que había vislumbrado en la boda, la voz de Marcus se volvió más fría. Ethan orquestó un acuerdo hace 5 años. En teoría fui yo quien lo firmó. En realidad, fue él quien lo decidió. El consorcio se vino abajo. Mis cuentas quedaron vacías, mi credibilidad destruida. Claire se apoyó en la pared, pensando, ¿a Mil? ¿Y Isabella? Una risa breve y sin humor se escuchó en la línea. Isabella era el peón perfecto. Casarme con ella le dio a Ethan acceso a lo único que me quedaba, a mis contactos. Ya sea por amor, dinero o para sobrevivir. Te dejo decidir. A Claire se le cortó la respiración. ¿Entonces todo esto es venganza? Marcus hizo una pausa y luego habló con más serenidad, llámalo equilibrio. Ethan ahora tiene enemigos, Claire. Simplemente soy mejor siendo uno que la mayoría. Miró hacia el dormitorio donde dormían sus hijos. ¿Y dónde encajo yo en esto? Marcus no dudó. Eres una ventaja, Tay Gust, la esposa legal de Ethan, la madre de sus hijos, heirs. Han cabo suelto y los cabos sueltos pueden desenredarlo todo. Su voz se endureció. No estoy aquí para hacerle el juego a nadie, Marcus. Ya lo eres, dijo secamente. Pero puedo asegurarme de que sobrevivas. A Claire se le aceleró. Output. ¿A qué precio? Hubo una pausa, tu silencio, sobre ciertas cosas que no necesitan salir a la luz, tanto por tu bien como por el mío. Ella entrecerró los ojos, aunque él no podía verla. ¿Quieres que mienta? Quiero que elijas tus batallas, replicó Marcus. Si es Ancae, sus allegados no dudarán en limpiar la casa. Tú estás en la casa, Claire. Tus hijos también. El suave zumbido de la línea se extendió entre ellos. Claire no respondió de inmediato. Marcus finalmente rompió el silencio. ¿Crees que Rohan puede protegerte? No puede. No, de lo que se avecina. El imperio de Ethan no es solo dinero. Son favores. Son personas que le deben y personas que quieren que se vaya. Necesitas a alguien que conozca el mapa. Claire cerró los ojos brevemente. Y esa eres tú. Ese soy yo, confirmó Marcus. Su voz se redujo a un susurro. Put. Que debería confiar en ti. Otra pausa. No deberías, pero ahora mismo no puedes confiar en nadie, así que elige al enemigo que no te esté apuntando con un arma todavía. El estómago de Claire se revolvió ante la insinuación. El tono de Marcus se suavizó un poco, pero solo un poco. Piénsalo. Me pondré en contacto contigo. En la línea se cortó. Claire se quedó un momento en el pasillo, presa del silencio de la casa. Marcus no le ofrecía protección por bondad. Estaba haciendo un movimiento que la colocaba entre él y Ethan. Y por primera vez, se dio cuenta de que quizá no hubiera bando que elegir. La casa había permanecido intacta desde que Ethan se mudó con Isabella. Claire no había entrado en Macy's desde el día en que empacó las cosas de sus hijos y se fue. Pero esta noche, el silencio se sentía diferente. El aire parecía más denso. Esa clase de quietud que hacía que cada paso sonara más fuerte de lo debido, se movió con cuidado por el pasillo oscuro, guiada solo por el tenue resplandor de la luz de la calle a través de las persianas. El estudio de Ethan estaba al final del pasillo. La puerta, como siempre, estaba cerrada con llave, pero Claire recordaba dónde guardaba la llave de repuesto. La sacó del doble fondo del cajón del escritorio de la habitación de invitados, rozando el polvo con los dedos. La cerradura se abrió con un clic, y ella entró. El estudio olía ligeramente a cuero y papel viejo. El pesado escritorio estaba exactamente como lo había dejado Ethan, en limpio por fuera, ocultando lo que ella sabía que debía estar debajo. Claire se acercó a la estantería y recorrió los lomos con la mano. Ethan siempre había sido meticuloso, ordenándolos, no por tema, sino por altura. Un libro ligeramente desalineado le llamó la atención. Lo tiró. Nathan revisó otro. Todavía nada. Entonces, sus ojos se posaron en el último cajón del escritorio, el que él siempre mantenía cerrado con llave. Se arrodilló, buscando en su bolso una pequeña horquilla. Años de matrimonio le habían enseñado algo más que paciencia. Un clic silencioso. El cajón se abrió. Dentro, debajo de una pila de registros de impuestos, había un libro de contabilidad delgado, encuadernado en cuero negro. Se le aceleró el pulso al sacarlo. Pesaba más de lo que parecía. El cuero estaba desgastado en Lost Boards. Lo dejó sobre el escritorio, dudando un momento antes de abrirlo. La primera página estaba llena de fechas y cifras. Cuentas en el extranjero. Transferencias a empresas fantasma que no reconoció. Pagos etiquetados con iniciales vagas. Dio vuelta a otra página y se quedó congelada. El nombre de Marcus apareció en varias entradas. Vinculado a grandes transacciones,
realizadas a través de bancos desconocidos, se quedó sin aliento al hojear más la página. El nombre de Isabella también aparecía, no en las cantidades recibidas, sino en notas codificadas que sugerían que había participado en la organización de varias transferencias. Esto no fue solo una traición conyugal, fue crimen organizado con dinero movido a lugares que ningún investigador podría rastrear fácilmente. La mano de Claire tembló al pasar otra página, una entrada marcada solo por una fecha y una sola palabra: Belmont. El día de la boda. Su mente daba vueltas. Si exponía esto, el imperio de Ethan se derrumbaría. Márquez sería arrastrado con él. Isabella estaría implicada. Pero ella también lo haría. Recordó la advertencia del detective Rohan: ten cuidado en quién confías. Ethan construyó su vida con influencias, y las influencias son armas de doble filo. Su nombre no figuraba en el libro de cuentas, pero sí su firma en una antigua cuenta conjunta que Ethan la había convencido de firmar como formalidad. Si esto salía a la luz, podría estar relacionada con ella. Su respiración se aceleró. Cerró el libro de contabilidad de golpe, apretándolo contra su pecho. Por un instante, la habitación se sintió más pequeña, como si las paredes se inclinaran hacia adentro. Deslizó el libro de contabilidad en su bolso y cerró el estudio detrás de ella en el pasillo. Se detuvo, escuchando en silencio, pero, al salir, no pudo evitar la sensación de que no estaba sola. Un coche estaba aparcado unas casas más allá, con el motor al ralentí. Su agarre sobre la bolsa se hizo más fuerte. Si Ethan descubría que tenía el libro de contabilidad, Number 2, solo estaría en peligro. Se encaminaría directamente a una trampa. Claire apenas había cerrado la puerta del apartamento cuando oyó que llamaban. No few courts. Fue deliberado, en su pecho se apretó. La abrió un poco y Ethan estaba allí, perfectamente vestido, pero con algo salvaje en sus ojos. Claire, dijo en voz baja, demasiado baja. Ella no respondió. Déjame entrar, murmuró. No era una petición. En contra de su buen juicio, se hizo a un lado. Ethan entró, su mirada escudriñando la habitación, como un depredador buscando movimiento. Sus ojos se posaron en su bolso, que descansaba sobre la mesa. ¿Has estado ocupado?, dijo. Ella no dijo nada. Ethan se giró hacia ella, con esa sonrisa encantadora que aparecía en su rostro. ¿La misma que la había cautivado 1000 veces? ¿Tienes algo mío? A Claire le latía con fuerza el pulso. Tengo algo que tampoco te pertenece. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una más aguda. No sabes lo que tienes en las manos, Claire. Su voz era firme. Por un momento, el silencio llenó la habitación. Entonces Ethan se acercó, bajando la voz. Ese libro de contabilidad no son solo números. Son personas, gente peligrosa. Crees que soy el villano de tu historia, pero hay hombres peores tras esas páginas. Claire se mantuvo firme. Entonces quizá no deberías haber trabajado con ellos. Exhaló lentamente, casi como un hombre intentando razonar con un niño. ¿Crees que tienes el control porque lo tienes? Ese libro de contabilidad es un arma cargada, Claire. Pero mismo te está apuntando. Sintió una opresión en el pecho. ¿Me estás amenazando? La expresión de Ethan cambió de nuevo. La máscara se agrietó lo justo para que la desesperación se filtrara. Intento protegerte. Maldita sí, Claire. ¿No lo entiendes? No puedo sobrevivir a esto sin ti. Casi se rió de la ironía. No podría sobrevivir a esto sin mí. Me dejaste. Nos dejaste. Apretó la mandíbula, pero su tono se suavizó. Me fui para protegerte. Cada trato, cada riesgo que corrí, fue para construir algo que no pudieran arrebatárnoslo. Sus ojos ardían. No reescribas la historia, Ethan. No construiste esto para nosotros. Lo construiste para ti. Por un momento sus hombros se desplomaron. Han, la primera grieta en su confianza cuidadosamente construida. ¿Recuerdas cómo era al principio?, preguntó en voz baja. Antes del dinero, antes de los tratos. Éramos solo nosotros. Se le hizo un nudo en la garganta al recordarlo. Largas noches en su primer apartamento, vino barato, sueños que superaban su presupuesto. Entonces, creía plenamente en él. En algún momento del camino, dijo en voz baja. Decidiste que eso no era suficiente. Bajó la voz. Porque no lo era, no para la vida que quería darte. Su mirada se endureció. ¿Te refieres a la vida que querías para ti? La máscara de Ethan se quebró por completo. La desesperación era evidente, Claire. No puedo dejar que uses ese libro de contabilidad. Ni contra mía ni contra nosotros. Su voz era tranquila pero hace mucho que no hay un nosotros. Se acercó, su voz casi un susurro. Si me lo devuelves, puedo acabar con esto, sin policía, sin Marcus, sin titulares. Solo tú, yo y los niños. Empezamos de nuevo. Por primera vez lo vio claramente. No era una oferta de seguridad, sino una súplica de supervivencia. Negó con la cabeza lentamente. No puedo volver a ser quien era. Ethan, y tú tampoco. Apretó la mandíbula y sus ojos se oscurecieron. Por un instante,
Pensó que iba a estallar. Luego, sin decir otra palabra, se dio la vuelta y salió. La puerta se cerró bruscamente detrás de él. Claire permaneció en silencio. Con el pecho subiendo y bajando había llegado al límite, y ya no había vuelta atrás. El golpe se escuchó de nuevo, pero esta vez no era Ethan. El detective Rohan entró en el apartamento con la expresión más mesurada de siempre. Observó el rostro pálido de Claire, la rigidez de sus hombros y la bolsa que aún estaba sobre la mesa. ¿Lo tienes?, preguntó. Claire asintió, deslizando el libro de contabilidad por la mesa. Rohan ni siquiera lo abrió, simplemente lo metió en un sobre de pruebas. «¿Sabes lo que esto significa?», dijo en voz baja. «Significa que está acabado», respondió. Con voz firme pero cansada, Rohan la observó un momento antes de asentir. «Nos moveremos rápido. Pero esto se mantendrá en secreto. La gente de ese libro, algunos no tienen ningún interés en ver caer a Ethan públicamente. Cuanto discreto sea esto, más seguro estarás». Exhaló, y una extraña mezcla de alivio y agotamiento se instaló en su pecho. «¿Y los niños? Estarán protegidos», le aseguró Rohan. Pero sus ojos transmitían una seriedad que no dejaba lugar a dudas. Esta protección era temporal, un escudo tan fuerte como el silencio que lo rodeaba. En 48 horas, Ethan Darrow estaba bajo custodia, sin rueda de prensa, sin flashes. Su nombre no acaparó titulares. En cambio, se manejó discretamente una acusación sellada, un traslado a una instalación de seguridad y un proceso legal cuidadosamente oculto a la vista del público. El escándalo de la boda en Belmont se disipó casi tan rápido como estalló. Algunos sitios de chismes especularon sobre la repentina ausencia de Ethan, pero sin fotos nuevas ni drama judicial. La noticia fue reemplazada por nuevos escándalos para el mundo. Ethan Darrow simplemente desapareció para Claire. El silencio era un tipo de ruido en sí mismo. Se mudó con los niños a una casa más pequeña, lejos de la ciudad. Los días eran más tranquilos ahora, en llegadas a la escuela, cenas tardías, alguna risa ocasional que parecía ajena. Una noche, Rowan la llamó. Sus palabras fueron breves: «Ya está». Claire colgó el teléfono sin respuesta. No necesitaba detalles, no los quería. Algunas noches aún se despertaba creyendo oír que llamaban a la puerta, casi esperando la voz de Ethan al otro lado. Otras noches repasaba mentalmente su matrimonio en el encanto, la manipulación, la lenta erosión de algo que una vez fue amor. Su confianza en el amor se había esfumado, reemplazada por algo más agudo: precaución. Los niños se adaptaron más rápido que ella. Ya no preguntaban mucho por su padre. Cuando lo hacían, les contaba fragmentos de la verdad en lo suficiente para explicar por qué no estaba allí, pero no lo suficiente para hacerles cargar con todo el peso de sus decisiones. Una tarde, mientras los observaba jugar en el patio, se dio cuenta de algo. A pesar de todas las cicatrices, a pesar de todo el daño causado, había cumplido la única promesa que Ethan jamás podría romper. Los había mantenido a salvo. La justicia no había sido ruidosa, no había sido pública, pero había sido suficiente. Si has llegado hasta aquí en el video, significa que realmente lo disfrutaste. Así que por favor dale un like y no olvides suscribirte al canal. Muchas gracias por tu amor y apoyo.